Buen día, estudiantes. Seguimos con la sesión de las clases. Eh, en este caso nos toca el tema 2, introducción a la química y a la bioquímica básica. Aquí ya vamos a entrar un poco en lo que es algunos términos relacionados entre la química y la química biológica. Como recordarán, en la sesión pasada estuvimos realizando el tema con respecto a la célula y sus funciones principalmente que llevan a cabo sus organelos. Es un poco más relacionado a biología celular. Bueno, sí, empezamos con algunas definiciones. Este, con la química principal. ¿Qué estudia la química? Principalmente se va a referir a la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia. La química, a grandes rasgos o de manera general, se puede dividir entre tres: inorgánica, orgánica y biológica. La inorgánica trata principalmente de aquellos compuestos que no tienen en su estructura el carbono, ¿sí? La orgánica es todo aquello que tiene el carbono dentro de su estructura. Esa es la química orgánica. Y la química biológica, que es el estudio de las reacciones químicas en los sistemas biológicos. Entonces, también se le conoce como bioquímica. Algunos de los compuestos inorgánicos son cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, ácido fosfórico. ¿Cómo pueden identificar una estructura orgánica que tenga en su composición el carbono? Como ejemplo tenemos aquí la estructura de la glucosa. ¿Y cómo vamos a identificar a la química biológica? Por decir un ejemplo, la glucosa, cómo es que se va interviniendo en un ciclo metabólico llamado glucólisis, que va a generar ATP, como la estructura de almacenamiento de energía. Entonces, principalmente eso es lo que involucra entre la química y la bioquímica. Pero dentro de ellos necesitamos saber algunos conceptos que son parte de la química para poderlos aplicar dentro de la bioquímica. De eso se trata más o menos la introducción de esta primera sesión, que es química y bioquímica. Empezamos con lo más pequeño, el átomo. Dice, es la partícula más pequeña de un elemento. Este átomo va a estar constituido por tres partículas subatómicas principalmente, que es el protón, el neutrón y el electrón. ¿Cómo podemos diferenciar cada uno? El protón va a tener una carga positiva y se va a encontrar en el núcleo. El neutrón va a tener carga neutra, de ahí su nombre, y se va a encontrar también en el núcleo. El electrón va a estar fuera del núcleo, va a tener una carga negativa y va a encontrar fuera del núcleo. Aquí podemos ver una representación gráfica sobre un átomo. Hicimos de ejemplo litio o átomos de litio. ¿Sí? En esta parte se encuentra el núcleo. Ustedes pueden observar aquí, el protón hace referencia al color rojo, el neutrón es el color azul, que se encuentra dentro del núcleo, y el electrón es el puntito azul, el más pequeño, que se encuentra fuera del núcleo. Todos estos átomos van a tener algunas características, entre ellas las cargas. Recuerden, cargas positivas se repelen, cargas negativas se repelen y cargas distintas se atraen. Entonces aquí pues el ejemplo de las cargas positivas o cargas iguales se repelen. Aquí en este caso son las cargas negativas, son iguales, igual se repelen. Y cargas distintas, es decir, una positiva con una negativa, se atraen. Entonces, de esa manera general, la partícula más pequeña.
Después de la partícula viene la materia. Dice todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y se dice que todo está constituido por átomos. Dentro de los átomos debemos distinguir lo que son los isótopos. Dice son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de neutrones. El número atómico, recuerden que hace referencia al número de protones. Aquí pongo, por ejemplo, algunos de los isótopos más importantes: el magnesio, el cloro. En el cloro, si ustedes buscan, pueden encontrar isótopo de 35, 36 y 37. Y algunos de los isótopos más usados en la medicina es el cesio y el tecnecio. No sé si alguna vez les han hecho algún tipo de radiografía o también tipo de tomografías. Más que nada se utiliza para la identificación de algunos tumores, como en el caso del cáncer, ¿no? Entonces son algunas aplicaciones en la medicina de una variación de los átomos llamados isótopos. De manera general, dice clasificación de la materia. Recuerden que la materia es cualquier cosa que tenga masa y ocupe un espacio. Y la materia está constituida por los átomos. La materia la vamos a dividir en dos: en sustancias puras y en mezclas. Dentro de las sustancias puras vamos a tener a los elementos y los compuestos. Dentro de las mezclas vamos a tener mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Los elementos van a ser aquellos que no se pueden dividir y que están hechos solamente de un elemento. Como de ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Es digamos, lo más básico que podemos encontrar dentro de la clasificación de sustancias. Compuestos van a ser aquellos en donde dos o más elementos forman lo que le conocemos y llamamos moléculas. Ejemplo, el agua. Está compuesto de 2 hidrógenos y un oxígeno. Pasamos ahora a la división de las mezclas. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas dos? La uniformidad. Es decir, que se logren mezclar bien o no. Una mezcla homogénea se va a decir cuando tiene la característica de uniformidad en toda la muestra. Un ejemplo es el aire, que está compuesto de oxígeno y nitrógeno. Una mezcla heterogénea va a ser aquella en la que no es uniforme. Ejemplo, cuando ustedes mezclan agua y aceite, ¿sí? Entonces, es de manera general en cómo se divide la materia. ¿Cómo se encuentran organizados en el cuerpo humano? Ahora vamos a relacionar este tipo de términos, ya sea átomos, en nuestro cuerpo. ¿Sí? Dice de átomos. Pues van a estar representados principalmente por la tabla periódica de los elementos. Los átomos que forman la materia viva le vamos a llamar bioelementos, bio de vida. Y se clasifican de acuerdo a su abundancia en el cuerpo. Es decir, elementos primarios van a ser aquellos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos van a componer la mayor cantidad del porcentaje en el cuerpo, aproximadamente un 96% de peso de materia viva. En general, estos forman una diversidad de moléculas, gracias a que pueden estar formados por enlaces covalentes entre ellos. ¿Qué es un enlace covalente? Pues no es más que la compartición de electrones entre ellos mismos. Pues recuerden, elementos primarios: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. O lo que luego en las prepas les mencionan o les dicen, CHOMS. Está compuesto por un 96%. Entonces, digamos que estos son los elementos primarios. Vamos con los elementos secundarios. Estos elementos secundarios cubren aproximadamente
con 4.5% del peso de la célula. Entre ellos tenemos al sodio, al potasio, al cloro, al fierro, al magnesio y al calcio. Una de las funciones principales es impulsos nerviosos, contracción muscular y alguna actividad enzimática. Por ahí la primera tarea dentro de la sesión va a ser investigar las funciones principales de estos elementos secundarios. Hacerlo como en una tablita donde en la primera fila coloquen el elemento y en la segunda coloquen su función. ¿Sale? Entonces tenemos a los elementos secundarios, recuerden 4.5%. Sodio, potasio, cloro, fierro, magnesio y calcio. Seguido de los elementos secundarios, tenemos a los oligoelementos. Estos representan 1.5% del peso seco de la célula. Dentro de los oligoelementos tenemos al manganeso, al cobre, al yodo, al zinc, al selenio, al molibdeno y al cobalto. Estos son vitales para el organismo. Algunas de las funciones funcionan como antioxidante, en el caso del selenio, en el caso del cobalto, forma parte de la síntesis de la vitamina B12, ¿sí? Y algunos otros también que participan en la síntesis de la hemoglobina, como es el hierro. Estos elementos son muy importantes porque si se llega a tener un déficit, puede generar algunas enfermedades. Lo mismo van a realizar con los elementos secundarios. Van a investigar o van a hacer una tablita en donde investiguen las funciones principales de los oligoelementos. ¿Sale? Entonces, en esta primera sesión tenemos dos tareas a realizar. Una, buscar las funciones principales de los elementos secundarios y buscar las funciones principales de los oligoelementos. ¿Sale, chicos? Dice, la unión de dos o más átomos nos va a llevar a lo que son las moléculas. Las moléculas que forman la materia viva las vamos a llamar como biomoléculas. En el caso de las principales son carbohidrato, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y agua. Entonces eso se trata principalmente el temario de bioquímica. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a entrar un poco a las características del agua, que es digamos que la primera biomolécula que vamos a ver en esta sesión. Dice, disoluciones aplicadas en la salud. Una mezcla homogénea es cuando un soluto se dispersa en un solvente. Ejemplo, cuando la sal agregamos al agua. ¿Cómo pueden conocer o diferenciar entre soluto y solvente? Es que el soluto siempre se va a encontrar en menor cantidad y el solvente se va a encontrar en mayor cantidad. De ahí el nombre que el agua es el solvente universal, ¿sí? Que disuelve a grandes cantidades de compuestos o sustancias. Y esto, dice, ¿cómo lo vamos a relacionar en la bioquímica o en la salud? Los líquidos corporales, ejemplo, agua, sustancias como glucosa, urea y electrolito, los vamos a encontrar en el cuerpo humano como disoluciones, ¿sí? Los iones, es decir, aquellos elementos que tienen cargas positivas y negativas, que participan en funciones del cuerpo humano, se le conocen como electrolitos. Aquellos electrolitos van a ser como el potasio, el sodio, el ion cloruro, el ion magnesio, el carbonato y el fosfato. Dice, pequeños cambios entre las sustancias, o sea, entre agua, glucosa y urea, pueden alterar los procesos celulares, lo que ponen en peligro la salud. Entonces recuerden, entre el agua, sustancias como glucosa, urea
y los electrolitos deben de estar en un equilibrio. ¿Sí? Dice agua como solvente. Ya les dije que el agua es como el solvente universal. Dice el agua en el cuerpo. Sabemos que un adulto tiene aproximadamente un 60% de agua representada en masa, es decir, la mayor cantidad somos agua, si así lo podríamos decir. Este contenido total de agua, que es el 60%, está distribuido en el interior de las células y nosotros le vamos a llamar líquido intracelular. El resto, un 40%, le vamos a llamar líquido extracelular. Entonces recuerden, 60% está contenido en el interior de las células, un líquido intracelular, así le vamos a llamar. El resto, es decir, el 40%, lo vamos a tener como líquido extracelular. Aquí lo están manejando entre, si ustedes suman 60 y 40 es un 100%. Ese 100% equivale al 60% de agua en masa en una persona adulta. Para que no por ahí no se enreden, chicos, sino en la sesión que tengamos en vivo lo vamos a ver con un ejemplo. Este líquido extracelular va a estar repartido entre el líquido intersticial, que va a ser entre el tejido y el plasma, ¿sale? Entonces, líquido extracelular va a estar dividido entre líquido intersticial y se va a encontrar entre tejidos y el plasma este 40%. Dice, ¿cuál va a ser su importancia del agua? Que nosotros aproximadamente perdemos entre 1.5 y 3 litros de agua al día por medio de los riñones. Es como nuestro filtro, ¿no? De desecho, se podría decir. ¿Cómo lo desechamos? Bueno, pues principalmente en orina, en porcentajes menores, transpiración, cuando respiramos, o una exhalación por vía de los pulmones. Dice, una deshidratación grave es cuando perdemos el 10% del líquido corporal. ¿Y cuándo ya puede llegar a ser mortal? Cuando nosotros tenemos una pérdida de un 20%. Entonces, por eso es lo recomendable, dicen que más o menos hay que consumir de 2 a 3 litros de agua, porque es lo que perdemos. Esto para no tener una descompensación de líquido corporal. En general vamos a tener un equilibrio. Aquí en la tablita está indicando una ganancia de agua y una pérdida de agua alrededor de un día. Y dice, ¿cómo ganamos el agua? Tomando líquidos en el alimento y también en el metabolismo obtenemos agua para tener un total de 2.5 litros. ¿Cómo perdemos el agua? Por medio de la orina, aproximadamente 1.5 litros. Transpiración, 300 mililitros. Respiración, aproximadamente 600 mililitros. Y también en las heces, 100 mililitros. Si nosotros sumamos, tenemos un total de 2.5 litros. Ahí tenemos el equilibrio. ¿Qué importancia tiene el agua en nuestro organismo? Principalmente nos va a ayudar a transportar nutrimentos, para eliminar materiales de desecho entre las células y el sistema circulatorio. Eso digamos que es una de las pequeñas funciones que obtenemos de los líquidos, del líquido, perdón, en el cuerpo. ¿Sale? Entonces no se les olvide más o menos el equilibrio entre la ganancia y la pérdida al día. Los solutos pueden clasificarse por su capacidad para conducir una corriente eléctrica. Cuando los electrolitos se disuelven en agua, se separan en iones que conducen electricidad. Por eso es que hace rato les mencioné la carga de los electrolitos. Por eso se les dice ion cloruro con carga negativa. Les voy a regresar a la diapositiva para que vean de dónde provienen las cargas y los nombres. Entonces, para nombrar un electrolito, decimos el ion potasio, el ion sodio, el ion cloruro
o ion cloruro con carga negativa, ion magnesio, ion carbonato y fosfato. Entonces, de ahí vienen las cargas. Si dan cuenta, todos tienen carga en la parte de arriba. Dice, cuando los electrolitos se disuelven en agua, se separan en iones que conducen electricidad. Entonces, es decir, que estos iones están en agua. El agua principalmente que tenemos a nivel corporal. Los electrolitos en los líquidos corporales. Una de las características o funciones es que mantienen el funcionamiento de las células y órganos. Algunos ejemplos, el del ion sodio, regula el contenido del agua. El ion potasio principalmente participa en los latidos cardíacos. Iones cloruro, como el cloruro tiene una carga negativa, este nos va a servir para equilibrar cargas de iones positivos, es decir, como en el caso del sodio. Y el carbonato, que esta es una función principal, es mantener el pH en sangre, que es el próximo tema que vamos a tocar. Bien, chicos, esta sería la primera sesión, recordándoles que vean y saquen un resumen. No se les olvide realizar la tarea de la primera sesión. El resumen es más que nada para que ustedes lo tengan en la libreta y les sirva de repaso. Nos vemos en la siguiente sesión. Tengan buen día.